Su conferencia, y como título, tiene ¿Por qué comemos lo que comemos? Fundamentos darwinianos de la alimentación humana. Como digo, es un privilegio presentarle, primero porque soy biólogo y toda la cuestión evolucionista me interesa especialmente. Y sobre todo os invito a que en esta conferencia tengáis en cuenta una cuestión. Es decir, estamos hablando, yo siempre digo que para comprender la actualidad, el día de hoy, es necesario la historia. La historia te permite entender lo que hoy sucede y un poco visualizar lo que en el futuro puede suceder. Lo mismo sucede con la historia natural del ser humano. Y hay que tener en cuenta que el ser humano, y como comentó anteriormente la doctora Molina, solamente 3 generaciones de este ser humano tiene disponibilidad de alimento directo. Sin embargo, hay 100.000 generaciones antes, si no me equivoco, el dato, que eran cazadores y recolectores. Estamos hablando de un espacio temporal, o sea, estamos hablando de una dimensión temporal importantísima. Estamos hablando que el Homo sapiens sapiens se supone que está aquí desde hace 130.000 años. Y nosotros, ahora, en este momento, estamos hablando de nutrición. Una nutrición que precisamente aquí en Europa, creo que el último periodo de hambruna en un continente desarrollado fue después de la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando solo de unos pocos de años. Por eso os invito a que tengáis este concepto de dimensión temporal a la hora de escuchar al doctor Campillo, que estoy seguro que vamos a disfrutar muchísimo con su conferencia. Doctor Campillo, por favor, cuando usted quiera. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Yo, en primer lugar, quiero agradecer a Codinán una vez más que me permita el placer enorme de estar con todos vosotros, a Luis en especial. Todavía estoy como vosotros, emocionado con lo que acabamos de ver. La verdad es que casi era para decirte, oye, pues ya no hablo yo porque es que vamos a un silencio aquí porque verdaderamente es que eso es nutricionismo hasta las cachas. Bueno, yo en principio te voy a seguir en África también. Yo voy a seguir en África. Antes de nada, bueno, estos son cuñas publicitarias, evidentemente, que hay que meter siempre, en la televisión las meten, porque no las voy a meter yo. Pero os voy a decir 2 cosas. Mirad, yo tengo un blog que se llama El Mono Obeso, nada más vais al Google y escribís El Mono Obeso y allí sale, y ahí está un montón de cosas que os pueden interesar. Entráis ahí, curioseáis. No debe estar mal porque voy por 400.000, 300 y pico mil de visitas de todo el mundo, o sea que ahí hay cosas de interés. Y algunas de las cosas fundamentales de lo que yo os voy a hablar también lo tenéis ahí, ¿vale? Entonces, bueno, yo básicamente voy a abordar una cosa que está muy clara. Esto de qué cosas hay que comer para estar sano, para conservar salud y vivir mucho, es un barullo, hoy día, es un barullo fenomenal. Pero fijaros que parece una cosa moderna. Pero mirad, este señor es don Gregorio Marañón, ilustre médico, creador de la endocrinología en España, que escribía en el año 1920. No hay parte de la medicina más mudable ni asentada en cimientos más movedizos que la ciencia de la dietética. No pasa año en que no cambie algo fundamental. ¿Quién de aquí no firmaría lo que decía don Gregorio en el año 1920? Pero es que el lío es espantoso. Bueno, aquí pongo unos ejemplos. La dieta de los signos del zodiaco. Bueno, yo que soy Piscis, pues como pescado, pero el que sea Escorpio, ¿qué come? Bien, los grupos sanguíneos, tal, no sé qué. Y llegamos a la dieta mediterránea, donde tenemos mi maravilloso presentador, es un representante y que se dedica. La dieta mediterránea es el paradigma. Bueno, es el paradigma que hoy día es una especie de basurilla, porque fíjense hasta dónde se llega. Es que hoy día las cosas han llegado a tal punto de que hoy día, para comer dieta mediterránea, no hay que comer dieta mediterránea. Venden en pastillas. Si lo compran cápsulas
de dieta mediterránea. Si la compran en la categoría Supreme, que es ya la normal, vale también, pero con la categoría Supreme os coméis unos perritos calientes, pero de esos guarreros, de esos Frankfurt guarreros. Y con el último sorbo de Coca-Cola os zambáis una cápsula de Mediterranean Supreme, joder, habéis comido una dieta mediterránea. O sea, mira, hoy día quien no se contenta es porque no le da la gana. O sea, un barullo fenomenal. ¿Cómo podemos salir de ese barullo? Pues voy a irme a la biología. Yo soy médico, pero desde pequeñito me ha gustado mucho la biología. Y hay este señor, que era un biólogo famosísimo, tenía un famoso aforismo que dice que nada tiene sentido en biología y ciencias biológicas, medicina, nutrición, farmacia, veterinaria, si no es en la luz de la evolución. Es como si dijera, y es verdad, para entender todo relacionado con la biología, medicina, nutrición, lo que queramos, tenemos que recurrir a la evolución, si no, no se entiende nada. Y esto, traducido en la medicina hace años, en el año prácticamente a finales del siglo pasado, se llama la medicina darwiniana evolucionista. Aquí tenéis el libro fundacional de la Oxford University Press, publicado en el año 99. Ahí está todas las especialidades de medicina vistas desde la perspectiva evolucionista. Se reedita, o sea que el que esté interesado lo puede conseguir. Básicamente, ¿qué se refiere a esto? La enfermedad es consecuencia de la incompatibilidad entre cómo nos ha hecho la evolución, cómo la evolución ha diseñado todo nuestro organismo, nuestros sistemas metabólicos, nuestro todo, y el uso que hoy le damos. Voy a poner un ejemplo que no tiene nada que ver con nutrición, pero se entiende muy bien. Nuestro organismo, la postura erecta, que es una maravilla de la especie humana, se debe a que tenemos una columna vertebral única, un cuello único, que además la columna arranca desde el centro del cráneo, una maravilla y tal. ¿Para qué? Pues para sobrevivir, para todo este tipo de cosas, la evolución. Pero si hoy día hacemos un mal uso de esa columna, estando 4 horas encorvado así, whatsappeando en el móvil, estamos haciendo un uso incorrecto del diseño evolutivo de nuestra columna. Y según la medicina darwiniana, cuando hacemos un uso incorrecto, ¿qué es lo que ocurre? Enfermedad. Bien, esa es la idea. Llevado al campo de la nutrición, pues es evidente que a lo largo de la evolución de la especie humana ha ido cambiando en cada etapa la forma de alimentarse de estos individuos según el clima y el entorno en el que había. Esta gente vivía en selvas tropicales de África y se alimentaban de frutas, verduras y tal. Luego ya fue cambiando la cosa y ya veremos cómo ha ido evolucionando hasta llegar hoy día a la sociedad opulenta, derrochadora y sedentaria en la que vivimos. Bien, por lo tanto, la forma saludable de alimentarnos sería la más acorde a nuestro diseño paleolítico. Esto es lo que se ha llamado la paleodieta. Para alimentarnos con salud teníamos que ser lo más paleolíticos que podamos. Entre comillas, claro, no vamos a salir a cazar por ahí jabalíes y cosas de estas, pero en el año 2002 un fisiólogo, al parecer esto va de fisiólogos, yo soy fisiólogo, un fisiólogo americano, Cordain, publicó en el año 2002 un libro que se llamaba La Paleodieta. De ahí viene todo el boom de la paleodieta. Pero este solo hablaba, era fisiólogo, no médico, solo hablaba de dieta y evolución. Yo tuve la fortuna en el año 2004 de publicar el primer libro, y eso me pongo todas las medallas que haya que ponerse. No tengo abuela, porque la pobrecita, la abuela pura se murió, pero yo me pongo solito las medallas. Yo publiqué El mono obeso, que era el primer libro en el cual no solo se veía la evolución, o sea, la alimentación desde la perspectiva evolucionista, sino también
enlazaba con la medicina darwiniana y explicaba por qué, al tener una alimentación en desacuerdo con nuestra evolución, surgían todas las enfermedades que en el libro se llaman enfermedades de la opulencia: obesidad, diabetes, hipertensión, problemas cardiovasculares, etc. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer va a ser, en 12 puntos, os voy a explicar cómo, sobre datos estrictamente científicos, era la alimentación de nuestros ancestros. Hemos heredado esos genes y esos sistemas metabólicos y, por tanto, nos va a dar la explicación realmente de qué es lo que tenemos que comer para estar de acuerdo con nuestro diseño evolutivo y, por lo tanto, tener salud. Bueno, hoy día sabemos qué comían. Bueno, aquí hay mucha bibliografía y muchas cosas que el que quiera, ahí os he puesto, y luego lo voy a repetir, mi correo electrónico, me escribís, yo encantado de la vida, os mando toda la información que queráis. Se sabe perfectamente qué comía esta gente hace 7 millones de años, los últimos simios antecesores nuestros, y me podéis decir, ¿y cómo sabían? Muy fácil. Cuando encuentran unos huesos fósiles, llegan los paleobotánicos y los paletal, cogen toda la tierra que hay alrededor y saben, encuentran semillas de no sé qué fosilizadas tal, y son capaces de reconstruir el entorno climático, etcétera, que tenía. O sea que todo esto se conoce bastante bien. Bueno, nuestros antecesores, que eran como chimpancés, pues prácticamente se alimentaban de lo que se alimenta hoy un chimpancé, que es de hojas, tallos tiernos, frutas, alguna lagarto o culebra que pilla o eso, o un mono pequeño que mata y también se lo come de vez en cuando, pero fundamentalmente vegetales. Tenían todos un gran colon fermentativo, que es donde fermentan toda esa cantidad de celulosa y de vegetales. Y bueno, el problema fundamental que tienen los herbívoros es que la hierba tiene poca grasa. Y los hidratos de carbono, sabéis que se acumulan solo en cantidades muy pequeñas, muy limitadas. Por lo tanto, para esos monos, pues si luego venía una época de sequía, que no había fruta, si no habían acumulado reservas, pues se morían, hasta que encontraran un árbol cargado de frutas otra vez que reponían el alimento. Por lo tanto, el problema de esta gente es que si te alimentas mucho de muchos vegetales con muy poca grasa, no hay forma fácil de acumular grasa y tener defensas, salvo que nuestros antecesores desarrollaron una extraordinaria capacidad para convertir, sobre todo la fructosa, mucho más que la glucosa, la fructosa, convertirla con una gran eficacia en grasa en el hígado. Y una vez que se convierte en grasa en el hígado, si abusas, parte de esa grasa se queda en el hígado haciendo un maravilloso hígado graso. Por cierto, esto, hígado graso, es una enfermedad. Pero cuando una oca, que también tienen esta característica, la atiborras de hidratos de carbono y haces que su hígado se convierta en hígado graso, como hígado graso en francés es foie gras, hígado graso, foie gras, pues lo untamos en pan y nos lo comemos. O sea, que sepáis, cada vez que coméis foie gras, os estáis comiendo hígado graso inducido en la oca por hiperalimentación de esa oca. Bueno, pues esto es lo mismo que pasa en estos monitos, se atiborraban de fructosa, abundancia de fruta, mucha fructosa, fabricaban grasa y se ponían gorditos, con lo cual les favorecía el este. Nosotros hemos heredado esta gracia, que cuando vivíamos en esas condiciones nos permitía la supervivencia, pero esa gracia hoy, en un mundo lleno por todas partes de dulces, sobre todo de fructosa, en todo tipo de siropes, de jarabes, de helados, de tártaros y todo eso, ¿qué es lo que hace? Pues que fabricamos
Aquí tenéis una gráfica curiosa que han hecho unos historiadores. Han calculado, estudiando los registros antiguos de los puertos ingleses y tal, el consumo de azúcar en el Reino Unido en relación con la obesidad, desde 1700 hasta el año 2000. Fijaros estas dos caídas en consumo de azúcar y dos caídas en obesidad, que son las guerras mundiales. Curioso. Cómo cae la tasa de obesidad en las dos guerras mundiales, exactamente acopladas a una bajada del consumo de azúcar. Lo que más, esta es la causa de que hay una cosa que sabemos todos. Lo que más engorda no son las grasas. Lo que más engorda es el azúcar. Y dentro de los azúcares, la que más engorda de todo es la fructosa. Por eso viene ahora la tontería esta, bueno, porque es una mamarrachada lo que han hecho con los semáforos estos alimenticios, que hace que una manzana tenga una peor calificación que una Coca-Cola Light. Porque han mirado solo el azúcar, sí, la manzana está en la D, no sé qué, y la Coca-Cola Light en la B. Por esto, porque han mirado solo el azúcar. Pero bueno, primera conclusión, no abusar de dulces, sobre todo de fructosa, porque nuestro hígado es un transformador de fructosa en grasa. Segundo, fijaros qué cosa más curiosa. Todos los animales no necesitan vitamina C. Una vaca no necesita vitamina C, porque una vaca, un tigre, un perro o lo que sea, es capaz de sintetizar toda la vitamina C que necesita todo el ácido ascórbico a partir de glucosa. Es decir, una vaca le das pastel y parte del pastel lo transforma en vitamina C. ¿Por qué? Porque tiene una enzima que se llama L-gluconato oxidasa que transforma, por una reacción de oxidación-reducción, la glucosa en vitamina C. Pero aquí tenéis el árbol evolutivo de los simios, de los monos. Aquí veis la rama, en esta rama de la que derivaron los monos del viejo mundo, y los monos africanos, y los simios nosotros, aquí, hace 45 millones de años, un antecesor común a todas estas ramas sufrió una mutación y perdió esa enzima. Es decir, todos los animales pueden fabricar el ácido ascórbico, la vitamina C, a partir de glucosa, menos estos monos y los simios y nosotros. Nosotros entonces, ¿qué tenemos? Necesitamos ingerir diariamente vitamina C porque no la fabricamos. Pero fijaros qué cosa más curiosa. ¿Cuánta vitamina C necesitaríamos ingerir nosotros? Bien, hay muchos estudios, pero mira, un gorila ingiere diariamente de 4 a 6 gramos de vitamina C. El Pauling, que es el premio Nobel que se dedica mucho a esto, es un defensor de la vitamina C y la toma a kilos, pues dice que evidentemente que los 100 miligramos estos que se recomiendan es simplemente para que no nos dé el escorbuto, pero que posiblemente debido a sus poderes, efectos antioxidantes, las dosis que nosotros debíamos de consumir de vitamina C diariamente para estar completamente sanos sean mucho más elevadas. Posiblemente estaríamos hablando de 2 gramos diarios. Es muy difícil tomar eso a base de naranjas o de fresas o de cosas por el estilo. Muy difícil. Bien, ese es uno de los problemas. Por lo tanto, aunque sea eso, nosotros debemos de incluir siempre la mayor cantidad posible de alimentos ricos en antioxidantes en general, pero sobre todo en vitamina C para mantener a raya los radicales libres, que no son partido político, sino, ya sabéis, agentes oxidantes que nos están amenazando continuamente. Hay trabajos verdaderamente curiosos. Una cosa muy curiosa también. Bueno, ¿sabéis cómo se sabe? Bueno, aquí os voy a poner que un antecesor, en este caso, de simios, esto solo afecta a los simios, porque el antecesor
estaba aquí y afectó solo a los simios, no a los monos, sino a los simios, monos sin cola, ¿vale? Sufrió una mutación que perdió el enzima uricasa. ¿Por qué se sabe esto? ¿Por qué se sabe que hace 35 millones de años un antecesor perdió? Porque, oye, si tú sabes que ni este, ni este, ni este, ni este, ni este tienen uricasa, pero este sí, pues los paleontólogos llevan las líneas hasta donde se separaron. Y dicen, pues joder, esto tuvo que pasarle a un antecesor común a todos los demás. Vale, pues a uno hace 35 años perdió el enzima uricasa. ¿Qué hace el enzima uricasa? Aquí tenemos, continuamente están llegando nucleótidos, purinas, que proceden pues, de metabolismo, de la degradación de los ácidos nucleicos o de la ingesta de alimentos ricos en purina. Las purinas se degradan por la xantinoxidasa, ácido úrico, y el ácido úrico, en la inmensa mayoría de los animales, gracias a que tienen una enzima que se llama uricasa, se degrada a lantoína y se elimina como alantoína. Por lo tanto, por ejemplo, una hiena que nada más que come vísceras y guarrería, callos y eso, pero a lo bestia, tenía que tener unos niveles de ácido úrico muy altos y los tiene muy bajos. ¿Por qué? Porque como tiene uricasa, lo degrada. Pero como nosotros, los primates fundamentalmente, y nosotros no tenemos uricasa, todo el ácido úrico se acumula como ácido úrico y en esas cantidades nos causa problemas. De ahí viene que debido a esta gracia evolutiva, nosotros tenemos que tener mucho cuidado en no abusar de aquellos alimentos especialmente ricos en purinas para que el ácido úrico, que es un elemento peligroso y forma parte del síndrome metabólico, no aumente en nuestra sangre. Por lo tanto, moderar el consumo de alimentos ricos en purinas. Esto a muchos os va a gustar. A mí me gusta. Lo mismo. El árbol evolutivo de los monos. Aquí hay una encrucijada que se llama nodo HCG. H quiere decir humanos, chimpancés y gorilas. Quiere decir que aquí ya el orangután se había ido. Aquí. Bueno, ¿qué ocurrió? Una mutación de la alcohol deshidrogenasa. Todos los animales, todos, menos estos tres, qué curiosidad, menos esos tres, tienen unas alcoholes deshidrogenasas que metabolizan muy lentamente el alcohol, lentísimamente. Un cerdito de los de mi tierra extremeña, cuando encuentra una higuera donde hay un montón de higos, pero ya súper maduros, que más la mitad de la glucosa ya se ha transformado espontáneamente en alcohol y tal, se los comen y se cogen unas borracheras que les dura 3 días. 3 días el cerdo va dando tumbos por la dehesa porque como tienen una capacidad muy baja de metabolizar el etanol les dura y le va dando vueltas y el cerdo está jumado 3 días. Pero nosotros tuvimos una mutación, solo nosotros 3, nada más, de todo el reino animal, que fue un gen que cambió y dio la alcohol deshidrogenasa 4. Y eso permite metabolizar el etanol 50 veces más rápido que un cerdito. Y esto es lo que hace que nos permitamos la posibilidad de beber unas copitas de alcohol o lo que sea y lo metabolicemos lo suficientemente rápido para que no demos la prueba de alcoholemia a no ser que nos la hagamos muy rápido después de beber. Por lo tanto, fijaros, hasta el punto es esto de que, esto es bastante moderno, se ha escrito un libro, yo escribí El mono obeso, ha escrito El mono borracho, de Drunker Monkey.
El mono borracho, precisamente, bueno, los chimpancés se vuelven locos por la fruta supermadura, ya con etanol transformado a glucosa. Se cogen un colocón, pero es que además sabéis que cuando el azúcar se transforma en etanol por las levaduras en ese proceso le aportan vitaminas, le aportan, o sea, que esa fruta parcialmente alcoholizada tiene más nivel nutricional que la fruta sin esa gracia, porque se ha incorporado todo lo que le ha metido la levadura. Por lo tanto, esto hace que podamos hacer un consumo moderado de bebidas alcohólicas, sobre todo las fermentadas. El vino tinto, sobre todo. El refranero lo dice: quien tinto lo bebe y luego blanco lo mea, algo le quea. Lo que quea es el resveratrol, los antioxidantes, etc. Todas las gráficas. Ha habido últimamente algún trabajo, no sé por qué, pero mal hecho. Pero yo he revisado esto, todos los estudios hechos, todos, incluso uno que hay de la Sociedad Americana del Cáncer, en más de 500.000 personas que han seguido si bebían, si no bebían, 500.000 personas a lo largo de más de 40 años, llegan a la conclusión de que la relación con el consumo de alcohol tiene una curva en J y que prácticamente no hay ningún cambio significativo en ninguno de los problemas si uno no supera la dosis de 9 gramos día de alcohol. 9 gramos de alcohol es una copita de vino, un quinto de cerveza y un dedito así de ginebra con Coca-Cola. Poquito. Eso es lo que hay en los estudios que se han publicado, que con mucha masa de población y seriamente. Si no bebe, mejor, pero si uno le gusta tomarse un vinito, es que a mí me gusta tomarme un vinito con la comida. Pues tómeselo usted, porque si es un vinito solo no le va a hacer daño, a no ser que tenga algo médico que lo haga. Bueno, hace 5 millones de años, nuestra evolución... ¡Ay, el dedillo se me pone nervioso! Nuestra evolución ha transcurrido fundamentalmente en toda esta parte de África, y hace unos 5 millones de años empezó la sequía y el calentamiento. Ya las selvas por aquí desaparecieron, solo quedaron aquí en el Congo. Este es el paisaje de aquella época. Nuestros antecesores empezaron a pasar un hambre terrible, porque ya en estepas, sabanas de esas como las que vemos hoy en esos documentales que pone la 2 después de comer para que los españoles hagamos la siesta confortablemente. Esos documentales, la leona avanza sigilosamente y te quedas fenomenal. Bueno, pues en esos paisajes del Serengeti, pues allí comida no hay mucha. Esta gente lo pasaba mal. Esta es la época, aquí vemos, esto está representando los Australopithecus, antecesores nuestros, está una representación de nuestra pariente Lucy, posiblemente la primera homínida que se puso sobre 2 piernas. Yo he dedicado un libro a esto, La cadera de Eva, donde dice que somos humanos por la hembra de la especie. Que quede dicho, ¿eh? O sea, nosotros somos, hoy estamos aquí y no subidos todos a los árboles comiendo plátanos, por las adaptaciones que se produjeron en la hembra de la especie. Yo he dedicado un libro entero a eso. Bueno, esta gente pasaba un hambre horroroso, pero hay datos. Pero hubo una serie de adaptaciones para vencer ese hambre. Primero, una cosa muy curiosa, perdimos los colmillos. ¿Por qué somos los únicos simios sin colmillos? Porque con colmillos es muy difícil triturar alimentos duros. Con colmillos cierras la boca
los colmillos se grapan y no pueden. Los monos en las películas que ves, la mona Chita y tal, cuando le dan algo de comer, abre mucho la boca y muerde con las mandíbulas, pero con la boca abierta, porque si no los colmillos. Entonces, esta gente que tenía que desenterrar raíces, roerlas y tal, no. Así que una ventaja evolutiva fue perder los colmillos, porque así, con la boca sin colmillo, podemos tener una masticación más eficiente. Segundo, nos convertimos en los campeones de acumular grasa. Mirad, esta diapositiva me encanta, es de dos chicas inglesas, es antigua, pero mirad, se dedicaron a medir, no se ve bien, bueno, es tamaño corporal y millones de adipocitos. ¿Quién es? Y estos son carnívoros y estos son herbívoros. ¿Quién es el supercampeón de todos los animales que supera al oso polar, al cerdo, a todos? ¿Quién es el que más adipocitos tiene en proporción al peso corporal? Nosotros. Y claro, la manía que tienen los adipocitos, ¿qué es? Llenarse de grasa. Luego, si tenemos muchos depósitos, más facilidad tenemos entonces para llenarse de grasa. Esa es la razón, junto con un montón de mutaciones enzimáticas y al conjunto esto de cambios que hace que seamos los animales con mayor tendencia a engordar de todos los que podáis imaginar, es lo que se llama genotipo ahorrador, que ya lo describió un genetista americano en el año 62. Pues mirad qué cosa más curiosa, y ahora vais a entender por qué es tan difícil adelgazar a algunas personas. En el año 2010 se publicó un estudio extraordinario en la revista Nature. Se trataba, son 50 autores, es curioso, la primera página del trabajo son los nombres de todos los autores. Estudiaron cerca de 250.000 individuos. Se les hizo el tipaje y se determinó los genes ahorradores. Se descubrieron 18 nuevos genes ahorradores, además de los 14 que ya se conocían. Es decir, se catalogó 32 genes ahorradores. Están aquí puestos, 32 genes ahorradores. Y esta gente hizo lo siguiente, mirad, la distribución de los genes ahorradores es esta, estos son número de genes ahorradores y esto número de individuos. Mirad, ¿qué pasa? Que hay un poquito de gente con solo unos poquitos genes ahorradores. Esa gente siempre está delgada, haga lo que haga. A ver, se casan y engordan un poquito, pero enseguida, en cuanto a eso, adelgaza. Luego hay unos poquitos que tienen el premio gordo, los han heredado todos. Todos. Esa gente son niños gordos, adultos gordos, y no hay forma de adelgazarlos. Tienen tal cantidad de genes ahorradores que cuando te dicen, pero mira, es que la lechuga me engorda, es verdad. Esto solo hoy día la cirugía y dieta con incluso apoyo farmacológico. Es muy difícil. Yo en el ejemplo siempre digo, Imanol Arias y Echanove. Y luego, se van por toda España pimplándose en todos los sitios y fíjate Imanol Arias cómo está y el Echanove. Y luego, y esto es lo más interesante, en toda la gente que os vaya a ver a la consulta, tenéis esto. Hay unos que tienen algunos genes más, otros que tienen unos poquitos, otros más. Y claro, el problema es que cuando nos enfrentamos a la persona con sobrepeso, tenemos eso. Una enorme variedad de genes ahorradores acumulados. Entonces, es por eso que
el tratamiento tiene que ser absolutamente individualizado, después de haber estudiado a las personas. Hoy día se hacen análisis genéticos, pero lo mejor es sospecharlo por las manifestaciones que estos genes tienen. Si son muchos genes tienen que ver con la insulinoresistencia, pues si tiene barriga, si no tiene, todo este tipo de cosas, porque todavía los análisis genéticos no son importantes. Por lo tanto, recordar, tenemos una gigantesca capacidad, tendencia para engordar, para convertir en grasa todo lo que nos entra por la boca. Así que hay que consumir alimentos de baja densidad calórica. Esta gente vivía, como os he dicho, en la sabana esta arbustiva, un calor terrible, no había agua, poco potasio, entonces tenían necesidad de ahorrar sodio y agua y desarrollaron un llamado genotipo ahorrador de sodio. Ese genotipo ahorrador de sodio, que entonces les permitía una supervivencia cuando se tenían que pasar días con muy poca agua y casi eran aguas que como la tomaban eran diarrea seguro, etc., es lo que hoy día predispone a la hipertensión cuando abusamos de la sal determinadas personas. Posiblemente lo habréis visto que en Estados Unidos, por ejemplo, la población de origen africano tiene muchísima más predisposición a la hipertensión que la población blanca, precisamente por este genotipo ahorrador de sodio heredado. Por lo tanto, otra característica de nuestra alimentación saludable es que tenemos que reducir el consumo de sodio y aumentar lo más que podamos el consumo de potasio. Bien, la sequía siguió, hace ya 2 millones de años estaban ya el género Homo, mira, se conoce este esqueleto de un chico que se llama el joven de Turkana, porque allí fue donde se encontró un río, 1,8 millones de años, es un esqueleto de cuello para abajo, era idéntico a cualquiera de nosotros, de cuello para arriba solo se parecería a algunos políticos, pues quiere decir que tenía 1000 centímetros cúbicos de capacidad craneal, pero ya con 1000 centímetros cúbicos ya hacía cosas, ya limaba piedras y que cortaban y todo este tipo de cosas. Pero todavía el secarral era terrible y este individuo ya no había raíces, ya no había frutas, ya era muy difícil encontrar. Se desarrolló, quien esté interesado en eso, de verdad, voy a meter cuña publicitaria. El Homo climaticus habla de por qué se desarrolló nuestro cerebro. Bueno, se desarrolló nuestro cerebro, y ahora aquí me voy a detener porque este es uno de los problemas graves que hay en cuanto a la nutrición. ¿Qué creéis que somos nosotros? ¿Omnívoros, carnívoros o herbívoros? ¿Qué somos? A que todo el mundo dice omnívoros, ¿no? ¿Qué es un omnívoro? Mira, un cerdo es omnívoro. Yo un cerdo lo meto en un McDonald's, encerrado un mes y se pone gordo. Yo un cerdo lo encierro en una dehesa donde solo hay hierba y unas cuantas encinas y se pone gordo. A mí me encierran en un McDonald's y me pongo gordo. Me encierran en una dehesa y ¿qué me pasa? Me muero de hambre. ¿Soy omnívoro? No. Nosotros solo podemos digerir una serie de vegetales raritos que llamamos verduras, hortalizas y frutas. Porque el resto de vegetales, legumbres y tal, no lo podemos comer crudos. Y de hierbas, hojas de los árboles, arrancar céspedes, ni hablamos. Por lo tanto, no somos omnívoros. ¿Está claro eso? No lo somos. ¿Qué somos entonces? Mirad. Cuando empezó a crecer nuestro cerebro, se planteó un problema grave.
El cerebro y el intestino son los órganos que más energía consumen. Por lo tanto, un animal no puede tener a la vez un cerebro enorme y un aparato digestivo enorme, porque sería tal la cantidad de energía que necesita ingresar diariamente que la evolución se lo hubiera quitado de en medio de un plumazo. Mirad, esta es la proporción de un chimpancé en el gasto energético. La mitad del gasto energético de un chimpancé es intestino más cerebro. La otra mitad, riñones, el músculo, el corazón, los pulmones, todo el resto. Si a este chimpancé antecesor nuestro le pegamos un cerebro grande, aumentaría de tal forma el consumo energético que este bicho sería inviable. ¿Qué es lo que sucedió? Mirad, lo que sucedió fue esto. El ser humano tuvo que evolutivamente reducir el tamaño del aparato digestivo, porque de aquí riñón y tal no podía reducir nada. Tuvo que reducir el aparato digestivo para poder aumentar el cerebro. Nosotros tenemos mucho cerebro porque en la evolución nuestros antecesores tuvieron la oportunidad, por mutaciones y por cambio de la dieta ambiental, reducir su aparato digestivo. Mirad, esto es tamaño del estómago, tamaño relativo del estómago en orangután, gorila, chimpancé y ser humano, parecido. Esto es intestino grueso, colon. ¿Qué es lo que hace el colon? Digerir la hierba, ¿vale? Toda la celulosa y se digiere en el colon, porque sabéis que ningún animal fabrica enzimas para digerir la celulosa. En los vegetales, en una vaca, en un gorila, en un chimpancé, se digieren por los microorganismos que hay y que fermentan en el colon, ¿vale? Colon orangután, colon gorila, colon chimpancé, colon ser humano. Por eso solo podemos digerir alguna verdurita que otra y alguna fruta que otra y se acabó. Intestino delgado. El intestino delgado es donde desembocan los enzimas pancreáticos, la bilis del hígado, es decir, donde se digieren las proteínas y las grasas. ¿Dónde abundan proteínas y grasas? En los alimentos de origen animal. Intestino delgado. Orangután, gorila, chimpancé, ser humano. Sufrimos una adaptación, esa, para permitir, y eso cambió completamente nuestro sistema. Eso no quiere decir que no podamos alimentarnos de vegetales, sí, pero que para lo que está diseñado el aparato digestivo es para tener una dieta variada, tanto, aquí los tenéis, los antecesores además eran carroñeros, porque ninguna persona, ni siquiera hoy, sin armas, es capaz de cazar un bicho a la carrera, ni una liebre, imposible. Por lo tanto, esa gente comían carroña, incluso que se la quitaban a otros animales que la habían. Utilizaban algún incendio que se producía y luego entraban y entre las cenizas se comían lo que se había muerto allí. Es decir, nuestro diseño evolutivo está muy limitado en lo que respecta a vegetales. Los de mayor consumo humano, cereales, legumbres, féculas, solo son asimilables si se cocinan, ya lo veremos luego. Y nuestro diseño nos permite comer alimentos tanto de origen animal como de origen vegetal. Una cosa importante, la mayor parte del cerebro está constituido por ácidos grasos, sobre todo el principal componente del cerebro es el omega 3 DHA, pero no son muy abundantes esos ácidos grasos. ¿Cómo lo conseguían nuestros ancestros? Pues mira, esto se le ocurrió a una señora que ni era médico ni era bióloga, era una señora inglesa que era una periodista feminista. Y no sé por qué se le ocurrió, y Helen Morgan,
una señora, su historia es fascinante, escribió en el año 82 un libro que causó conmoción que se llamaba El mono acuático, o el simio acuático. Y su teoría era que como la evolución se dio aquí, que es donde existen los grandes lagos, algunos lagos de estos son más grandes que la provincia de Málaga, o media Andalucía, algunos de ellos. Por lo tanto, son someros. Entonces, en esas aguas someras, esta gente pues andaba por allí buscando moluscos, cogía peces, cogía crustáceos y eso constituía una alimentación importante. Hay pruebas y trabajos, estudios, aquí tenéis este que hace del Valle del Rif, peces y moluscos y tal, y relación con, ¿no veis?, con la alimentación específica de los primeros homínidos. O sea que hay muchos estudios al respecto. Por lo tanto, tenemos que es importantísimo mantener el equilibrio entre la proporción de grasas omega 6 y omega 3 cercana a 1. Es muy curioso, los dos países más longevos con mayor esperanza de vida del mundo, Japón y España, somos los que tenemos un consumo de estos ácidos, de proporción de estos ácidos grasos, lo más cercano a 1. En Estados Unidos, el valor de esa proporción es 15. Fijaros la diferencia. Por lo tanto, hay que tener balanceado la dieta para consumir lo más que podemos alimentos que nos aporten grasas omega 3, pero tener en cuenta la proporción entre los dos, omega 3 y omega 6. Esto es una cosa también interesantísima, en lo que nadie cae. Mirad, nuestros antecesores comían lo que pillaban. Que pasaba una lagartija, la cogían y se la comían. Que pillaban una culebra, una raíz, unas frutas, que cazaban, encontraban un elefante a medio comer por las hienas, se lo acababan de comer ellos, comían lo que podían. Yo tengo unos trabajos de una antropóloga que se ha tirado 5 años viviendo con los Kun del Kalahari, son estas tribus del Kalahari con los pelillos estos rizados, sabéis quiénes son, ¿no? Los Kun. Bueno, y le estudió la nutrición y vio que se alimentaban de 250 alimentos diferentes. Claro, fijaros, teniendo una alimentación variada, aunque comas poco, tienes una alimentación equilibrada, porque resulta que una raíz es muy rica, yo qué sé, en hierro, una lagartija te aporta calcio, una no sé qué. Es decir, que con esa variedad te aportan todos los nutrientes. Pero ¿cómo nos alimentamos ahora? Ahora nos alimentamos de una gran cantidad de unos poquitos alimentos. Yo he hecho muchas veces en charlas más relajadas, he repartido una hoja de papel y les he dicho a la gente, esto es mucho a más de casa y cosas por el estilo, ponerme qué cosas diferentes habéis comido durante la semana, a lo largo de la semana. Y hay mucha gente que no te pone 20, 30 alimentos diferentes, porque bueno, pan, huevos, tomate frito, pasta, o sea, espagueti, leche, 50 alimentos, llegar a 50 alimentos es muy difícil. Y en los extremos de la vida, adolescentes y viejos, a veces, yo he contabilizado, no llego a 10 alimentos diferentes. ¿Qué pasa? Que eso es una pobreza nutricional tremenda. Y es lo que yo llamo el embudo alimentario. Nosotros comemos cada vez más cantidad de menos variedad. Por lo tanto, hay que consumir la mayor variedad posible de alimentos diferentes. Bien, nos acercamos a otro punto crucial. Hace 15.000 años empezó la ganadería y tal. Y al empezar la ganadería, pues algunos cazadores cogían algunas hembras que atrapaban, algunas crías, las encerraban ahí más que nada para comérselas en otra ocasión. Habían probado tomar la leche, pero para todos, si tomaban la leche les producía diarrea, les producía malestar, se ponían fatales. ¿Por qué? Porque ningún animal mamífero
tiene en su intestino enzimas para digerir la leche después del destete. Punto. Sobre todo la lactosa, porque el azúcar lactosa no existe en la naturaleza salvo en la leche. Entonces, ¿para qué va a fabricar una enzima, con lo que cuesta fabricar, sintetizar una enzima, para degradar una cosa que no va a entrar en su intestino nunca jamás? Un toro, una vez que se desteta, no vuelve a probar la leche en su vida. ¿Estamos? Nuestros antecesores lo mismo. Pero a un individuo que vivía hace 18.000 años, más o menos, en una zona del centro de Europa, tuvo una mutación que se denomina persistencia de la lactasa en el adulto. Ese tío estaba en la tribu un día desesperado de hambre y dice, pues yo me voy a enchufar la teta de la cabra, que la tiene así, porque tengo un hambre tremendo. Se la enchufó y ni tenía diarrea ni nada. Siguió enchufándose la teta, era el más fuerte de la tribu, tuvo muchos hijos, varios de los hijos también heredaron esa gracia y al cabo de miles de años, la inmensa mayoría de los europeos, daros cuenta que aquí ya se había colonizado América. Luego, esto a los de América no les llegó, ni tampoco a los africanos. Por eso los que toleramos la lactosa, la mayor parte de la población que tolera la lactosa, un 70% son los europeos, o los europeos que emigraron a América, por supuesto. Pero por esta circunstancia, el resto de la gente, aquí tenéis el mapa, el 70% de la población siguen siendo intolerantes a la lactosa como es natural. La leche es el alimento más antinatural que hay. Así que no hay ningún animal que mame después del destete, punto. Por costumbre hay que beber algo de leche, algo de lácteos, sí, efectivamente. La dosis es, al día, un vaso de leche repartido en lo que quieras. Un trocito de queso, el refranero también lo dice. Todos los días queso y al año un queso. ¿Vale? Y un yogur. Eso sería para mí la dosis de lácteos permitida con esa circunstancia de que no es un alimento que esté muy hecho a nuestro diseño. Esto luego lo vais a ver entero, os lo pongo entero cerrado porque si quieres cogerla, te lo digo, bueno, pues te vas a dar lo que quieras, podéis hacer la foto que os dé la gana. Aquí ocurrió ya una cosa muy interesante. Nuestros ancestros empezaron a dominar el fuego. Y dominaron el fuego, lo empezaron a saber fabricar, a conservar, y empezaron, lo primero que pudieron hacer con el fuego fue asar. Hacían un fuego y los trozos de carne y habían comprendido que fijaros cómo tendrían la dentadura esta gente. Ya solo con 20 años ya tenían... Con los dientes hacían todo, ataban y bueno, tendrían la dentadura hecha porquería. Así que comprobaron enseguida que un pernil de un bisonte, además el bisonte viejo, que era el que se dejaba matar, que imaginaros cómo estaría ese pernil, lo ponían al fuego y se ablandaban y entonces pues aquello lo podían comer con más facilidad, pues efectivamente empezaron a asar las cosas. Hay muchísimas pruebas, hay bastantes pruebas de hogares, en las cuevas se ha encontrado pues madera carbonizada con restos de conchas y con restos de huesos calcinados, donde indican que había hogares ya hace 300.000 años para asar cosas. Bien, hace 6.000 años empezó el Neolítico, empezaron a saber fabricar vasijas de barro, eso se empezó a fabricar hace 5.000 o 6.000 años. Hasta que no se fabricaron vasijas de barro no se pudo cocer. Si no se puede cocer, no se pueden comer, mira, ni pan, ni legumbres, ni patatas, todo eso. Yo he estudiado las judías blancas, tengo muchas publicaciones sobre las judías blancas. Las judías blancas crudas, hechas polvo, es uno de los venenos
más potentes que existen. Las judías blancas crudas son venenosísimas. ¿Yo qué queréis que os diga? Si queréis cargaros a alguien y que no se entere ni el CSI y tal, machacáis, trituráis, las echáis en la sopa. 8 venenos tiene. Es que yo estudiaba uno de los venenos lo utilizaba yo para tratar ratas diabéticas, porque uno de los venenos es un inhibidor de la amilasa pancreática. Y ese lo utilizaba yo para tratar las ratas diabéticas. Bien. Por lo tanto, esos alimentos no se pueden, el trigo no se puede comer crudo. Como no transforme el almidón y eso, no se digiere. Por lo tanto, eso hasta que no hubo recipientes con los que comer, no se pudo consumir. Punto. ¿Vale? Bien. A partir de entonces, pues mira, fijaros, esta tabla es de Cordain, el fisiólogo, me gusta muchísimo. Esta sí que es interesante y le quiero sacar la foto, mira, porque dice, número de generaciones antes de nosotros, o años antes del presente. Se ve un poco mal, ¿verdad? Empezó la carne de animales domesticados, empezó a consumir carne en mucha abundancia, empezaron pan. Las bebidas fermentadas, hay pruebas en un templo turco, el templo turco de 11.000 años de antigüedad, hay unos recipientes de piedra donde han mirado en los residuos y han visto que hay ácido tartárico y tal, ha habido allí fermentaciones, o sea que hace 11.000 años ya se fermentaban. Además, fijaros que esta gente, la única forma de beber agua que no les diera diarrea era beber agua fermentada con algo, porque sabéis que lo fermentado no cría gérmenes. Vosotros podéis tener un vino abierto, se os puede acear, pero desde luego no va a criar bacterias ni va a criar nada. ¿Vale? Por lo tanto, pan y bebidas fermentadas. Luego ya, recordar, leche y derivados cuando ya se extendió esta mutación favorable. En cuanto se hizo vasijas resistentes, empezaron las cereales y las legumbres, luego ya vino el aceite, las frituras, la sal, y cuando se logró domesticar a las abejas y tal, empezaron los dulces. El cocinado de los alimentos es un elemento fundamental. Yo defiendo que los alimentos hay que consumirlos cocinados. Mi abuela pura decía, ni comas crudo ni andes con el pie desnudo. O sea que los alimentos hay que cocinarlos. Mirad, la masticación ahorra un montón de tiempo y al reducir la masticación permitió que las mandíbulas disminuyeran y eso permitió también crecer más nuestro cerebro. Un chimpancé se pasa curioso, ¿eh? Un chimpancé se pasa de 4 a 7 horas al día masticando. Segundo, mejora la digestión de proteínas y de almidones y aporta más energía que los alimentos crudos, porque el calentamiento desnaturaliza estos grandes moléculas. Este es un trabajo genial que han hecho. Hace 3 o 4 años en Harvard se les ha ocurrido una cosa genial. Se han ido al hospital, a la clínica de cáncer de colon. Sabéis que a los de cáncer de colon a veces le tienen que hacer las colestomías y entonces, fíjate que ese agujerito lo tienen hecho antes de que entren al intestino grueso, así que tienen una vía de darle a comer a una persona, por ejemplo, pues patata y mirar ahí qué es lo que sale. Y le han dado patatas menos cocinadas, más cocinadas, le han ido dando y han ido calculando perfectamente solo, porque miden solo el interés. Eso no se había podido hacer nunca hasta que se le ha ocurrido a esta gente utilizar esa técnica quirúrgica y pedir permiso. Oiga, ¿le puedo sacar de aquí un poquito? Bueno, eso se le va a la bolsa que llevan puesta. Bien, por lo tanto, esto reafirma que mejora la digestión de proteínas y de almidones y aporta más energía que los alimentos crudos. Previene las infecciones y parasitosis, el cocinado de los alimentos. Permitió la conservación de alimentos, por ejemplo, mediante el ahumado. Permitió el acceso a nuevos alimentos, miel, legumbres, cereales y féculas, que si no se cocían, no se podían consumir.
y permitió una mayor socialización. De hecho, un catedrático de bioquímica español hace un montón de años escribió este libro que se llamaba Cocinar hizo al hombre. Bueno, ahora resulta que el de Harvard, que hizo esos experimentos, ha escrito un libro con el mismo título, Cómo cocinar nos hizo humanos, y no ha citado ni siquiera este. Bien, por lo tanto, almidones, carne y pescado mejor cocinados que crudos. Hace 200 años, la revolución industrial, empezó la fabricación, procesamiento de alimentos, los lácteos, dulces y azúcares, la sal, aceites, el etanol, las carnes grasas, las patatas. Esos alimentos nuestro sistema genético no los reconoce, por lo tanto, todos esos alimentos procesados artificialmente hay que consumir lo menos posible, porque no son, nuestros sistemas metabólicos no los reconocen. Ya voy acabando. Esto es muy gracioso. En el año 2005, un pintor inglés, que era un bromista, pintó esta piedra. Cogió una piedra, hizo este dibujo. Sin que lo viera nadie, lo colgó en la Galería 49 del British Museum, donde permaneció un par de años, siendo muy fotografiado por todos los turistas, donde lo habrán encontrado. Fíjate que en la cueva prehistórica con el carrito de la compra, hasta que ya un vigilante se dio cuenta y lo quitaron. ¿Por qué pongo esto? Porque hay otro problema. No fiarse de los bulos de Internet respecto a la alimentación. Por favor, ¿veis las burradas que se están diciendo por la red de indocumentados, pero además de una forma, a mí me pone de lo que los médicos no quieren que sepas, como si los médicos fuéramos una manada de hijos, ¿no? Que lo que queríamos era ocultar las cosas que pueden curar a la gente. Bien, y aquí acabo. Esto, fijaros que aquí tenéis pedazo plantel de libros, bueno, esto es la cuña publicitaria, son buenos libros. Y recordar el mono obeso. Mi correo electrónico es lo mismo, es elmonoobeso, así todo seguido, elmonoobeso@hotmail.com. elmonoobeso@hotmail.com. Si me queréis hacer alguna pregunta o lo que sea, yo encantador de la vida. Muchas gracias.